Windows contiene una serie de funciones estándar que trabajan del mismo modo en todas las aplicaciones que hayan sido diseñadas para este entorno gráfico. En este capítulo destinado a los usuarios menos experimentados en Windows, detallaremos algunas de las funciones estándar más empleadas en este sistema operativo. Comenzaremos con la terminología acerca de Windows. Esta es la nomenclatura que emplearemos a lo largo del presente curso y que se utiliza habitualmente para definir elementos y acciones de Windows. El escritorio es el fondo de pantalla que apreciamos al entrar a Windows. Contiene iconos de acceso rápidos a ciertos programas y carpetas como la papelera de reciclaje. También permite mostrar un color o una imagen de fondo que mejore su aspecto y lo haga más agradable a la vista. Es recomendable mantener siempre el escritorio lo más limpio posible. Esto quiere decir que no tengamos muchos programas, muchas carpetas o archivos en el escritorio. Aparte que visualmente pues es muy malo, también afecta la parte de rendimiento y la productividad también de afectarnos. Ya que al no tener una correcta estructura en nuestros archivos y donde vamos a guardar nuestra información, después es muy difícil encontrarla. Entonces, intentemos mantener siempre el escritorio lo más limpio posible. Una vez que nosotros comencemos a utilizar programas, estos empezarán a tapar nuestro escritorio, ya sea que estén maximizados o que estén en pantalla restaurada. Hay muchas formas de poder regresar a nuestro escritorio. Una de ellas es en nuestra barra de tareas que tenemos en la parte inferior. En la parte derecha tenemos una pequeña línea. Minimizaremos todos los programas y aplicaciones y nuevamente nos va a mostrar el escritorio. Otra de las formas de poder regresar al escritorio es minimizando cada una de las aplicaciones. Y podemos regresar. La forma más rápida y más simple de regresar al escritorio es utilizando las funciones de Windows y la letra D. De esta forma minimizaremos todas las aplicaciones y nuevamente podremos tener una vista de nuestro escritorio. Otro término básico es hacer clic. Y con esto nos referimos a presionar el botón izquierdo del ratón sobre un elemento, ya sea algún archivo, algún programa, alguna carpeta. Y hacer doble clic nos permite poder abrir alguna aplicación o cambiar el nombre de algún elemento. Si lo presionamos rápidamente, ejecutará la aplicación, el botón o la acción que nosotros deseamos. Y si presionamos en un archivo, en una carpeta o en un programa, de forma más pausada sobre el texto, nos permitirá cambiar el texto. El término arrastrar significa pulsar el botón izquierdo del ratón sobre un elemento y moverlo sin soltarlo. Cuando se libera el ratón, dicho elemento queda depositado en el punto de la pantalla en el que se encuentre el ratón en ese instante. Los menús contextuales son aquellos que aparecen cuando hacemos clic con el botón derecho sobre un elemento en pantalla. Cada programa, archivo, carpeta u objeto puede tener diferentes menús contextuales. En los cuadros de diálogo y ventanas en general encontraremos los siguientes elementos: botones, radiobotones, casillas de verificación, cuadros de texto, listas, barras de desplazamiento y listas desplegables. La barra de título suele mostrar el nombre del programa y el documento con el que estamos trabajando en este instante. Si yo abro un programa o una aplicación, notaremos que en la parte superior tenemos la barra de título. Si nosotros aún no guardamos el archivo, nos va a mostrar un nombre por default y el nombre del programa. Una vez que nosotros guardemos el archivo, nos va a aparecer
el título del archivo que guardamos y en varios de los programas también nos aparece una descripción de la aplicación o el programa que tenemos abierto. Se puede emplear para desplazar la ventana por la pantalla. Se hace clic en cualquier parte de la superficie y sin soltar el botón del ratón se arrastra en la dirección deseada. En casi todas las ventanas se aprecia un icono a la izquierda de esta barra, que en realidad es un menú desplegable. Este menú de control ofrece las mismas opciones que vamos a ver enseguida para el manejo de la ventana. Los botones se utilizan para activar una tarea. En los cuadros de diálogo solemos ver siempre uno con el nombre de aceptar o puede ser también uno de cancelar. El botón de minimizar se utiliza para plegar totalmente la ventana. Lo único de esta que queda visible al minimizar es su botón en la barra de tareas de la parte inferior de la pantalla. Al hacer clic en este botón, la ventana se vuelve a desplegar mostrando su tamaño anterior. El botón de maximizar amplía el tamaño de la ventana hasta que abarque toda la pantalla automáticamente. Si la ventana está maximizada, el botón presenta un aspecto similar a este, por lo que bastará con pulsarlo para que la ventana recupere su tamaño anterior. El botón de cerrar ventana se utiliza cuando se necesita abandonar el programa. Si nosotros no hemos guardado el archivo, nos preguntará si deseamos guardarlo. Los botones de opciones se utilizan para seleccionar una sola opción en la lista que ofrece varias. Estos botones son excluyentes entre sí, es decir, si activamos uno, se desactiva automáticamente todos los demás del mismo grupo. En este ejemplo solamente tenemos dos botones de opciones, sin embargo, pudiéramos tener un listado más grande de opciones. Hay que recordar que entre ese listado solamente puede quedar activo uno. La casilla de verificación se utiliza para seleccionar una o más opciones. Pueden ir solas o en grupo, pero a diferencia de los botones de opción, podemos activar más de una o ninguna. De hecho, podemos activar una, varias a la vez, todas o ninguna según nos interese. Los cuadros de texto se utilizan para teclear valores en el programa que utilizará con alguna finalidad. Las barras de desplazamiento suelen aparecer cuando el contenido de una ventana supera el tamaño máximo de la superficie. Gracias a estas barras podemos desplazarnos por dicho contenido, ya sea poco a poco, a grandes saltos, o bien a la medida arrastrando el cuadro que hay en su interior. Pueden ser horizontales o verticales. Listas y listas desplegables. Contienen listados de datos para que el usuario pueda seleccionar uno. Las listas que son desplegables ofrecen un botón en su extremo derecho para poder abrir el listado haciendo clic en él. Podemos encontrarnos con diferentes tipos de listas desplegables.
En algunas solamente podemos escoger los valores y en algunas nos va a permitir poder escribir y de forma automática nos filtrará los valores de la lista. Los bordes de la ventana se emplean para ampliar o reducir manualmente su tamaño. Si bien algunas no lo permiten, puedes cambiar el tamaño si haces clic en el borde de una ventana. Y sin soltar el botón, arrástrala hacia adentro o hacia afuera para reducir su tamaño. Cuando se suelta el botón del ratón, la ventana adquiere el tamaño que se vea en ese instante. Podemos agrandar o achicar una ventana o podemos reducirla y alargarla. Si nos posicionamos en la parte inferior derecha, podremos mover el borde a nuestro gusto. Esto funciona muy bien cuando nosotros queremos trabajar con diferentes ventanas y visualizarlas al mismo tiempo. Un buen tip que podemos hacer es seleccionar la barra de título como hemos visto anteriormente y posicionamos el mouse completamente del lado izquierdo. Al hacer esto, nos dividirá la pantalla exactamente en dos y nos posicionará esta ventana del lado izquierdo. Si posteriormente seleccionamos otra ventana y la posicionamos del lado derecho, nos dividirá en dos y nos posicionará de forma igual las dos ventanas. Si quisiéramos tener más ventanas, otro tip que podemos hacer es mover la ventana en la parte superior derecha y podemos dividir incluso en 4 nuestras ventanas. Si damos doble clic sobre la barra de título, podremos restaurar o podremos maximizar nuestras ventanas.